Buenos días, alumnos, alumnas, bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria, desde acá, desde la legislatura de la provincia de Formosa. Vamos a continuar con lo que veníamos dando acerca de los rasgos curvos, ¿sí? Recuerdan que en la clase anterior habíamos visto lo que continuaba de los rasgos curvos, que son muchos, ¿sí? Primero dimos los rasgos curvos F vocal, B corta vocal, Y vocal, doble L vocal, vocal S vocal. Recuerdan que esos fueron los primeros 6 rasgos curvos que vimos, y en la clase anterior, en el Zoom de la clase pasada, habíamos visto otros rasgos curvos, la W vocal, la ñ vocal, la vocal R, el bisílabo vocal, doble R vocal, N vocal y vocal N. También vimos la L, que es el rasgo curvo de abajo hacia arriba. Vimos la L vocal y la vocal L, ¿recuerdan? Vimos la M, que es un rasgo curvo horizontal, que es fino, y también vimos la vocal MP vocal y la vocal MB vocal, que es un mismo rasgo, ¿sí? Para ese otro bisílabo de los que tenemos en nuestro alfabeto estenográfico. Hoy vamos a ver lo que continúa, y con esto terminamos nuestro alfabeto, ¿sí? Hoy vamos a ver el rasgo vocal X vocal, y vamos a ver el rasgo H vocal, que son rasgos que el rasgo H vocal, por ejemplo, no se usa prácticamente, pero lo tenemos, así que ese es como la W vocal, que casi no lo usamos, pero tenemos que contarlo en nuestro alfabeto estenográfico. Vamos a pasar entonces a ver nuestro PowerPoint, donde vamos a recordar las sílabas estenográficas, y esto, insistimos con esto, y es muy importante que ustedes tengan en claro cuándo una sílaba es directa simple, cuándo es inversa, y cuándo es mixta, y cuándo vocal silábica, porque ahora nosotros estamos estudiando los rasgos fundamentales, los llamamos, ¿sí? Y después vamos a dar los rasgos complementarios que se adhieren a estos rasgos fundamentales, ¿sí? Entonces yo tengo que saber bien cuándo una sílaba es simple, directa simple, y cuándo es inversa, cuándo es mixta y vocal silábica, porque después a estas sílabas van a ser sílabas más compuestas las que vamos a ir dando. Entonces por eso insistimos con las sílabas estenográficas, justamente porque nuestras palabras, nosotros las dividimos en sílabas, ¿sí? Para escribirlas. Ustedes saben que, por ejemplo, techo, en la palabra techo tenemos 2 sílabas, tenemos 2 rasgos estenográficos, ¿sí? T, que es un rasgo recto, fino, que toca el renglón en segunda posición, y cho, que es un rasgo oblicuo también fino. Entonces, como nuestro sistema se basa en la parte silábica fonética, es importante tener en cuenta esto. Vamos con la sílaba directa simple, que está formada por una sola consonante seguida de una o 2 vocales. Por ejemplo, mi, te, fíjense que ahí mi tenemos, la M es la consonante y la vocal es la I. Entonces, cuando decimos directa simple, quiere decir consonante y puede estar seguida de una o de más vocales. Mi, te, rueda, de, día. Fíjense que en rueda tenemos 2 vocales, tenemos consonante y tenemos la vocal U y la vocal E. También esta es una sílaba directa simple, rue. Y después tenemos la D con la A, que esa es una consonante con una vocal, ¿sí? Esos son ejemplos de la sílaba directa simple. ¿Cuándo decimos que una sílaba es inversa? Cuando la vocal
le antecede a la consonante. Puede ser que tengamos una o dos vocales antes de una consonante. Por ejemplo, en, ahí tenemos una vocal y una consonante, la N. Al, tenemos una vocal, una consonante, la L. Una vocal y la N. Y en aún, fíjense que tenemos dos vocales y después tenemos la N. Están antes que la consonante. Entonces ahí tenemos una sílaba inversa. Y la sílaba mixta cuando una o más vocales se interponen entre dos consonantes. Por ejemplo, en dar, ser, cien, bien. Tenemos consonante, puede ser una o más vocales y después la consonante nuevamente. ¿Sí? La vocal silábica es la que forma sílaba por sí sola. Agua, oro son ejemplos. Lo que tenemos que tener en cuenta, y ya vamos a ver más adelante cuando demos vocales, es que la vocal no marca posición, pero sí forma sílaba por sí misma. Bien. Acá lo que quisimos que puedan reflejar es cómo podemos distinguir las distintas sílabas, ¿sí? Cuándo una sílaba es directa, cuándo es inversa o cuándo es mixta, así a simple vista. Y fíjense que en ni y en el primer ejemplo tenemos una sílaba directa y una sílaba inversa, porque tenemos ni, tenemos consonante vocal, y tenemos en vocal consonante. ¿Ven la diferencia? Uno se escribe ni en segunda posición, tocando el renglón, y es un rasgo curvo fino, y en es grueso, ¿sí? También en segunda posición. ¿Ven cómo se escribe? La flechita me indica ahí cómo tengo que trazar esos rasgos. Lo mismo sucede con no y un. No es sílaba directa, un es sílaba inversa. Y van debajo del renglón, ¿por qué? Porque están acompañadas no por la vocal O y un por la vocal U. Eso me indica que va debajo del renglón en tercera posición, ¿sí? Labio y alba. Fíjense que hay labio de abajo hacia arriba y alba de arriba hacia abajo, al. ¿Ven? La sílaba directa, al sílaba inversa. ¿Sí? Algo y lago, el mismo ejemplo. Al sílaba inversa y la sílaba directa. Y fíjense las posiciones, fíjense en la dirección de los rasgos. Algo de arriba hacia abajo, algo de izquierda a derecha, la de abajo hacia arriba y go de izquierda a derecha, grueso. ¿Sí? Las dos palabras, tanto algo como lago, van en primera posición. Y por ahí vemos que suele haber confusiones con este tipo de palabras, ¿sí? Por ejemplo, Olga, muchas veces escriben Olga, en vez de escribir con el rasgo grueso de arriba hacia abajo, escriben lo, escriben loga, y ya se lee de otra forma. ¿Me entienden? Alma y lama, otro ejemplo, la sílaba directa, al sílaba inversa. Rama, ra, sílaba directa, y ar, sílaba inversa. Bueno, y en este cuadrito tienen, como les decía, con las flechitas, cómo van trazados los rasgos. Y estos son los últimos rasgos de nuestro alfabeto. Los rasgos complementarios se les llama porque no tienen pareja. No, fíjense que nosotros en todos los otros rasgos curvos, cada una tiene como su pareja, digamos, porque tenemos uno fino y uno grueso. En este caso, tanto la vocal X vocal como la H vocal se escriben de esta forma, se trazan de esta forma. Fíjense, vamos primero con la R vocal, que ya lo vimos cuando vimos rasgos rectos. Reri,
para sonido suave, para sonido fuerte, es recto, se traza de abajo hacia arriba y tiene una inclinación mayor que el rasgo CH. ¿Recuerdan? Dijimos que era, re, ri, ro, ru, tenía una inclinación de más o menos 35 grados, mientras que la CH 45, ¿sí? Lo hacemos un poquito más acostadito el rasgo R vocal. Y este rasgo vocal, X vocal, es el último de los rasgos bisílabos que habíamos dicho que teníamos 4. Este es uno de ellos. Es una sílaba doble, curvo, se traza de arriba hacia abajo y se diferencia del rasgo del rasgo vocal, S vocal, en que es grueso solo en su parte inicial. O sea que cuando voy a trazar este rasgo, voy a apretar un poquitito más el lápiz al comienzo, ¿sí? Y después, en la parte final, va a ser más fina. La posición de este bisílabo está dada por la primera vocal. Lo mismo que en vocal S vocal, lo mismo que en vocal doble R vocal. ¿Recuerdan? En este rasgo la posición me la va a dar la primera vocal. Y bueno, el rasgo H vocal, como les decíamos, es un rasgo que no se usa demasiado porque no tiene sonido propio. Entonces no se representa estenográficamente, pero por ahí sirven para las enumeraciones en las que se usan letras o en fórmulas químicas o en voces extranjeras. La H vocal es como un paréntesis que se abre. Y la vocal X vocal es como un paréntesis que se cierra. ¿Lo ven? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que quieran preguntar o saber? Pueden hacerlo, ustedes tienen el micrófono abierto, así que estamos acá para sus consultas. Dice que no se escucha muy bien, decía una Maura ahí que se escucha muy despacio. Ahora se escucha mejor, Jessica Justinian. No, profe, se escucha muy bajito esta vez, esta clase. Ah, mira. Bueno, vamos a tratar De solucionarlo. ustedes nos avisan, sigan Profe, avisándonos. no sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Hola? Creo que es el equipo de la compañera nomás, porque yo las escucho muy bien. Ah, bueno. Bueno, gracias. Cualquier duda que tengan ustedes, por favor, nos van diciendo por el chat o por micrófono. Bueno, ahí tienen más ejemplos, ¿sí? De los que ya se dio anteriormente, con las explicaciones que se fueron dando, que les fue diciendo la profe. Y acá tienen más ejemplos, ¿sí? Con los distintos rasgos y palabras que lo que fuimos aprendiendo. Tenemos rasgos rectos y tenemos los rasgos curvos. Y las palabras, con sus posiciones y cómo se deben trazar. ¿Cómo les fue con toda esta parte primera que fuimos dando? Nosotros siempre le hacemos mucho hincapié que esto requiere de mucha práctica. Eso ténganlo en cuenta. A medida que vamos avanzando con temas nuevos, ustedes tienen que tener fijado todo lo anterior, ¿sí? Así que es muy importante que se tomen un tiempito todos los días y hagan sus prácticas correspondientes. Vamos a ir avanzando y a medida que vamos a ir avanzando vamos a hacer dictados también. Y ahí tenemos cómo se hacen las letras, las palabras, perdón, reja, Acá, madre, mi cámara. reja, rodaja, rifa, y ahí van a ver ustedes en la camarita cómo se trazan. Segunda, reja,
Tienen rifa en segunda, rodaja, ya hacemos en tercera y cortamos el renglón. ¿Mm? Una vez que comenzamos a hacer la palabra, ya no levantamos la mano. Hacemos retórica en segunda. El rasgo que me marca la posición es el primer rasgo. Tenemos honra, tenemos narra, tenemos tarro en primera, cuchara en tercera posición, es un rasgo horizontal, por lo tanto va debajo del renglón. Cuchara. Pera, ¿sí? Perro. Ustedes ya tienen que tener bien definido cuándo es un rasgo fino y cuándo es un rasgo grueso. Si no, no van a poder leer, no van a poder traducir, ¿sí? Buenos días, profesoras. Quisiera Sí, hacerles una pregunta. ¿Sí? Estuve haciendo el práctico número 3 y ¿Sí? me encontré con palabras como gorro, por ejemplo, y me di cuenta que todavía no entiendo bien cuál es la diferencia entre, o sea, cuándo utilizar el rasgo curvo y el rasgo recto para escribir ese sonido, En como gorro. en el caso del bisílabo, sí. En gorro tenés dos rasgos rectos, María. Tenés dos rasgos rectos. Fíjate que go es un rasgo grueso que va a ir en tercera posición y ro va para arriba. Va para arriba. Hacemos como la R vocal, como erare diroru, gorro. Nosotros le habíamos explicado que cuando solamente el rasgo curvo lo vamos a utilizar cuando la palabra comienza, ¿sí? Cuando comienza con este rasgo, ¿sí? Arroja, por ejemplo. Arroja. Fíjense que arroja tenemos vocal, doble R vocal, ¿sí? Y es la A la que me indica la posición. Entonces, en este caso voy a utilizar el rasgo curvo. El rasgo curvo, arro. Ahí dice arro. Y acá dice ja. Acá tengo vocal, doble R, vocal. Por más que tenga dos R, este rasgo de abajo hacia arriba, la R, a mí me sirve para los sonidos suaves y para los sonidos fuertes, ¿sí? Como vemos en pero, en pera ahí, y en perro, con el ejemplo que tenemos en pantalla en el último. Lo que se está ejemplo. marcando con el resaltador flúor, Sandra, es la dirección, está haciendo la flechita de cómo se dibuja el rasgo. Eso es lo que está marcando. Y se está mostrando la diferencia de cuando es R vocal, que es un rasgo recto, y cuando es un rasgo curvo, que sería vocal, doble R vocal, que es un rasgo curvo, ¿sí? ¿Cuándo lo debemos utilizar? Habíamos visto que cuando tenemos este rasgo, ¿sí? Que es un bisílabo, entonces, cuando la palabra comienza, arroja, herrero, por ejemplo, urraca, entonces yo voy a utilizar este rasgo. En cambio, cuando tengo honra, fíjense que honra, yo voy a escribir honra, como vemos ahí, en tercera posición. La H, me olvido de la H, porque la H no tiene sonido, entonces no voy a utilizar la H, voy a utilizar directamente el rasgo curvo, grueso, el rasgo inverso, vocal N, que es el rasgo, como lo vemos ahí, fíjense, honra. Este es el rasgo curvo, grueso, que me indica la sílaba on, la sílaba inversa, vocal N.
Este rasgo es el que me marca posición, la O, por eso va debajo del renglón en tercera posición, ¿sí? Y honra, fíjense que es como que digo honra, pero cuando yo leo, llega el momento de traducir, lo voy a escribir de esta forma, con H, fino. La R, acá tengo la R vocal, de abajo hacia arriba, ¿sí? Y acá tengo honra, ¿sí? Fíjense cómo se escribe honra. Y así te vas a ir dando cuenta a la alumna que preguntó, ¿por qué? Porque voy a utilizar entonces el rasgo vocal doble R vocal cuando la palabra comienza. Ahí seguro va el rasgo curvo grueso. En cambio, cuando yo tengo palabras como cuchara, fíjense cuchara, cuchara, o perro, perro, aunque lleve doble R, yo voy a hacer con la R vocal. Es como que escriba pero voy a leer perro. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Primero porque pero es una abreviatura, y segundo porque pero... según el contexto, claro, cuando yo estoy en una oración, cuando estoy escribiendo, cuando estoy traduciendo, me va a decir el contexto de la oración, cuál es la palabra correcta, ¿sí? ¿Alguna Sí, otra profe, duda? Tarro, fíjense, tarro, lleva 2 R. Yo no voy a hacer tarro de esta forma. A ver, no voy a escribir tarro, y voy a hacer el rasgo curvo, ¿no? No. Voy a escribir tarro, ¿sí? Fíjense que la palabra tarro comienza con el rasgo ta, ¿sí? Ta, entonces hago ro para arriba. Uso el rasgo R vocal, aunque suene ro, utilizo el R vocal. ¿Por qué? Porque comienza con el rasgo ta. Es distinto cuando comienza con vocal, doble R vocal. Tienen que ver eso. Tienen que fijar bien la diferencia. ¿Alguna muchas otra gracias, duda? profe. ¿Entendieron? ¿Entendiste? Sí, muchas gracias, ya lo anoté. Muchísimas gracias. Bueno, ejemplos que ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién está hablando? esos ejemplos que veíamos en la pantalla anteriormente, por favor escriban en sus cuadernos y háganlo 4 o 5 renglones de cada palabra, ¿sí? Y mientras lo hacen, vayan repitiéndolo en voz alta. Es la forma en que se les va a ir quedando. Acá tenemos, que también habíamos visto, pero que queremos que ustedes tengan en claro también, por eso insistimos con esto, ¿qué sucede cuando tenemos una palabra donde en el medio de la palabra tenemos 2 vocales? Fíjense, cuando en el medio de dicción la consonante se encuentra seguida por 2 vocales, se prescinde de la segunda, que no se representa taquigráficamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya queda implícita. Por ejemplo, en juego, voy a escribir jugo. La E ya está implícita dentro del rasgo, ¿sí? Entonces, juego, voy a escribir jugo, pero voy a leer juego cuando tenga que hacer la traducción, ¿sí? Si va juego, no le voy a escribir jugo, ¿me entienden? En piano, es como que yo escribo pino, leo y traduzco piano, pero pino también se escribe de esta forma. En cuida es lo mismo, tenemos 2 vocales, y voy a escribir cuda. Voy a leer cuida. En guapo voy a escribir gupo, pero voy a leer y traducir guapo. ¿Sí? Entonces, eso fíjense también cómo cuando nos encontremos con palabras de este tipo, ¿sí? ¿Qué
tenemos que prescindir de la segunda vocal y solamente tener en cuenta la primera vocal, que es la que nos va a indicar la posición. Fíjense que en juego la U es la que me indica la posición, entonces yo la escribo cortando el renglón en tercera. Piano en segunda posición, ¿sí? Toca el renglón. La P en este ejemplo toca el renglón. En cuida, ¿qué pasa? Como es un rasgo horizontal, va debajo del renglón, ¿sí? Y es fino, ¿recuerdan? Kake, ki, koku es un rasgo fino. Horizontal, fino. Y gage, gi, gogu es un rasgo horizontal, grueso. Fíjense, abajo el ejemplo guapo, ¿sí? Lo escribo de izquierda a derecha, pero grueso. Y como son horizontales, tanto cuida como guapo, cuando están acompañados por las vocales O o la vocal U, va debajo del renglón, ¿sí? Bien, seguimos. Estos son unos tips, ¿sí? Para que ustedes tengan anotaditos y lo lean también, que lo que hablábamos hace un rato de la inclinación de los rasgos oblicuos es aproximadamente de 45 grados con respecto a la pauta, menos el rasgo R, cuya inclinación es de aproximadamente 35. Fíjense que estos son estimativos, ¿sí? Ustedes cuando lo dibujan no van a estar midiendo, sino que van a darse cuenta de que uno es un poquito más inclinado, nada más. El rasgo R es más inclinado que el rasgo CH, ¿sí? La curvatura de los rasgos curvos es de 1/4 de circunferencia, más o menos como del paréntesis, ¿sí? Siempre hacemos ese ejemplo que de un paréntesis que se abre o de un paréntesis que se cierra, ¿sí? Porque después nosotros ya vamos a diferenciar, obviamente, si el grosor, si es fino, si es grueso, si más al comienzo es grueso y al final es fino. Los rasgos curvos finos se trazan finos en toda su extensión, ¿sí? Y como le decía a la profe Ana, cuando yo estoy trazando los rasgos, voy a tratar de no levantar el lápiz. Voy a tratar de escribir toda la palabra, ¿sí? Con el lápiz sin levantarlo del papel. Los rasgos curvos gruesos deben trazarse algo afilados en sus extremos. Eso ya cuando ustedes vayan adquiriendo un poco de velocidad en el dictado, solito les va a ir saliendo esto, ¿sí? De hacerlo de esta forma. Y del último tips dice, recuerde que es traduciendo donde se ve dónde hubo el error gráfico espacial y por qué razón hubo el error. En este punto la lectura taquigráfica tiene un papel pedagógico importante en la formación, desarrollo y perfeccionamiento del aprendiz de taquigrafía, ¿sí? Que son ustedes los aprendices. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo dibujo mi rasgo y lo leo, lo reconozco, tengo que saber qué dice, qué escribí. ¿Sí? Tengo que saber reconocer qué palabra escribí. Entonces, no solamente lo escribo, sino que lo tengo que saber leer. Eso es lo que... Bueno, y acá tenemos las abreviaturas que les habíamos dicho que a medida que vamos avanzando en temas nuevos, vamos a ir viendo las abreviaturas. Tenemos esa, ese, eso, número o números, en qué, y tenemos manera y maneras, que lo vamos a hacer de esa manera como ustedes ven ahí, de manera que, fíjense cómo se hace de manera que todo unido, de ma que. Fue, se hace fu en tercera, corta, renglón, y ordinario y ordinariamente hacemos or, un rasgo or, ¿sí? Corta el renglón, es un rasgo curvo, y muy
una M, una mu, como una mu en tercera posición debajo del renglón. También tenemos la abreviatura de para, por qué. Y lo vamos a hacer de esta manera, ahí en la camarita, miren, se hace para, por qué. Vieron que para es en primera, por es en tercera, por qué lo hacemos en segunda, y pero en segunda, pero más cortito es el rasgo. Mucho más cortito que las anteriores. Entonces ahí tenemos abreviaturas. Para, por qué, pero. Ustedes tienen que tener un cuadernito aparte donde van a ir haciendo sus abreviaturas. Entonces, a medida que vayan haciendo oraciones o palabras que nosotros les vamos a ir dictando, ustedes van a tener que manejarse con estas abreviaturas. Es muy importante que fijen también las abreviaturas, porque cuando más adelante ustedes tengan que escribir con velocidad, van a tener que utilizar las abreviaturas. Fíjense que en este caso, a ver un poquitito ahí, Mauro, esa, ese, eso, son abreviaturas donde tenemos en cuenta la segunda vocal, ¿ven? No la primera. En cambio, en todas las palabras que comiencen con este bisílabo, ¿yo qué voy a tener en cuenta? La primera vocal para la posición. Solamente en las abreviaturas, esa, arriba del renglón, ese, tocando el renglón, y eso, cortando el renglón, yo voy a tener en cuenta la segunda vocal, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso, por favor. Y bueno, de las abreviaturas que veíamos en la pantalla con la camarita de para, por, porque, fíjense que pero va de este lado, ¿sí? Para no confundirnos después con una de las vocales que vamos a dar, que es la E cuando va solita. Entonces, pero lo hacemos así. Es la mitad del rasgo normal, digamos, tocando el renglón, ¿sí? Todos estos rasgos son rasgos finos, ¿eh? Para, acuérdense que la P con la vocal es fino, por, cruza el renglón, porque toca el renglón, pero son todos rasgos finos, ¿sí? Bien. Algo que quería preguntarles también con respecto a eso que acabo de decir, que vamos a dar vocales que se escriben solas. En el ejercicio del práctico 3 había una oración que decía, Guido llegó a Java. Ajá. Esa A todavía no la vieron solita. ¿sí? A, Por eso después no la vamos supe a cómo ver. escribir Todavía eso, por eso. A es, así es la vocal A Todavía no solita. dimos las vocales. Ahí Bueno, Tenés razón. me quedo sí. tranquila, entonces pensé que me Esta es perdí de una algo, por eso vocal lo pregunté. aislada que se escribe Sí. de esta forma, la A solita. Muy bien, Bien, porque bien, se ve que sí. miran sus prácticos. Y fíjense que tenemos también en el aula la actividad número 4, no sé si alguien la vio. ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes vio la actividad número 4 o hizo la actividad número 4? Que nosotros les habíamos dicho cuando dimos los rasgos curvos que iban a tener esta actividad ya con los rasgos rectos y curvos que se habían dado. Bien. Bien, Natalia. No importa, Bien, no tienen importa. para mirarlo. Y fíjense que acá nosotros hicimos con la profe la traducción de estas palabras que tienen en esta actividad, ¿sí? Donde están las combinaciones de los rasgos curvos y de los rasgos rectos, ¿sí? Natalia, muy bien, muy bien. Muy bien. No importa si todavía no lo hicieron, háganlo cuando puedan, ¿sí? Esta actividad, fíjense que oso, ahí que tenemos... Roxana, Paola, Liliana. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? Rosana. Sí,
y ya me saqué la duda, tenía la duda con la doble R. Ah, Cuando hice Liliana. Gracias. Ujú. Bueno, no sé si algún otro quiere hacer alguna consulta. ¿Alguna otra que quiera hacer alguna consulta? Bueno, ¿No? Bueno. seguimos con la actividad. ¿Sí? ¿Quién? Yo, Liliana. Liliana. Ah, Sí. Liliana, sí. Sí, Bueno. sí, sí. Yo ya hice la actividad número 4. Y ¿Cómo te fue? controlé y está todo bien, bien. Y está todo Vamos. igual a como está ahí. Buenísimo, Y buenísimo. esta- Tengan en cuenta siempre ¿Tengo las... que enviar mi actividad 4, ¿Cómo? No, profe? no, controlá con esto que vamos a subir ahora al aula. Mauro lo va a subir, esta autocorrección, y ustedes pueden evaluarse ahí, ver si lo hicieron Sí. bien o mal. Sí. ¿Mm? Se envían las Una actividades preguntita. se envían las actividades para que ustedes las realicen y después Sí, se envía para la autocorrección, ¿sí? Para que ustedes se sí. Yo autocorrijan. quería hacer una preguntita. ¿Sí? Sí, yo quería hacer una preguntita. ¿Los exámenes cómo van a ser? Son trabajos integradores, Liliana. No lo decimos examen, lo decimos trabajos integradores porque acuérdense que nosotros estamos dictando una capacitación en taquigrafía planetaria, ¿sí? Pero sí tienen, los vamos a evaluar con números, ¿sí? Con un 2, un 5, un 4, un 6, sí. Sí. Nosotros Pero no es todavía... eliminatorio, si eso es lo que queréis. Todavía no vamos a hacer el integrador porque queremos que ustedes aprendan bien todo lo que sea el alfabeto, ¿sí? Tanto los rasgos rectos como los rasgos curvos. Entonces, acuérdense que Bueno, tenemos 27 rasgos en nuestro Sí. alfabeto. Ustedes tienen que saber todos, ¿sí? Primero tenemos que fijar bien sí, todo esto para dar el primer integrador. Tenemos pensado con la profe dar el primer integrador después de las vacaciones de julio. ¿M? Entonces sería ideal buenísimo. que aprovechen las vacaciones para realizar las prácticas, ¿sí? Y para fijar bien todo lo que sea el alfabeto, porque eso de eso se va a tratar el integrador a comienzo de clases ya después de las vacaciones de julio. ¿M? No le hacemos ahora porque Sí, ya sí. no queda tiempo, prácticamente ya la semana que viene No. sería la última y queremos que sigan consultando, que sigan fijando y que sigan viendo Que bien. sigan practicando, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño dictadito seguramente ya el lunes que viene con estas palabras para que ustedes se vayan amigando con esto, con la taquigrafía, porque la Sí. taquigrafía se trata justamente de dictado, de aprender los rasgos fundamentales que son estos. Entonces, por eso no vamos a tener integrador antes de las vacaciones, pero sí, ni bien arrancamos las clases en agosto, ahí Sí. vamos a tener el integrador, ¿sí? Vamos a hacer Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, vamos a hacer estas palabritas. Gracias. Oso en tercera posición, corta el renglón. Ropero en tercera posición, corta el renglón. Asegura, a ver, ¿quién me puede explicar? Asegura. ¿Quién me puede explicar por qué lo escribo así? ¿Y cómo van los rasgos? Si va de arriba, abajo, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, ¿Alguien se anima, por favor? No tengan miedo a equivocarse, porque es equivocándonos como aprendemos. Nosotros todos los días aprendemos también de ustedes, ¿sí? Entonces, aprendemos juntos. Profe, Sí, en la palabra segura hago el rasgo hace, como es una vocal que tiene, perdón, una consonante que tiene dos vocales, una sílaba compuesta, entonces hago el rasgo curvo. muy Y en bien. el caso para representar la sílaba hará, utilizo justamente el rasgo recto, porque es una sílaba directa. Sí, muy bien, consonante vocal.
Y fíjese, Asegura. Muy bien, en Natalia. hace me marca la posición ¿cuál? Hace. La vocal A. La vocal A, primera. la primera, muy bien. Y después la R vocal al final, ¿cómo la hago? ¿Es recto? Sí. Es De recto. abajo hacia arriba. De abajo fino. hacia arriba, la R vocal, ¿sí? Bien. Fino. Muy bien, bien, Natalia, muy bien. Muy bien explicado, y lo Sí. hiciste muy bien, entendiste la posición, entendiste el rasgo R vocal, muy bien. Muy bien. Soy Sandra Jessica. pregunta qué fechas son las vacaciones de invierno. Creo que comienzan el 18 de julio. Es la misma fecha que tienen los alumnos de Sí, la primaria. son 2 secundaria. semanas, y volvemos en esa primera semana de agosto. En esa primera semana de agosto ya van a tener su integrador, así que ya les estamos avisando para que vengan con todas las pilas, ¿sí? Después otro ejemplo, oscuro. A ver, fíjense, ahí tenemos os, ¿qué es? ¿Qué tipo de sílaba es os? Ah, Sandra dice que en Santa Fe empiezan el lunes 11. Ah, mira, no sabíamos. Acá en Formosa empezamos 18, el 18. Ajá. Bueno. Oscuro, ¿vieron el oscuro que es un rasgo fino? Sí, es un rasgo fino que comienza con la vocal O, por lo tanto, se traza cortando el renglón. Muy bien, Karina. ¿Qué tipo de sílaba es? Es directa, es mixta, Es un Inversa, muy bien. inversa. Muy bien. inversa. Vocal consonante. Muy bien. Ujú. Q es fino. K que Y con Q. la R también es una recta que va de abajo hacia arriba. Bien, Muy bien, muy bien. Fino. Muy bien. Bueno, fíjense que acá tienen, ¿sí? Esos ejemplos y tienen cómo se escribe. Azabache. Azabache está escrito Ujú. con Z, igual como suena. Suena como vocal. Asa como un Vocal, asa y S simplemente vocal. S, exacto, sí. Perfecto. O sea que por más que se escriba con Z, Estaba suena pensando en ejemplos como México, y justamente habían incorporado la EX hace un momento en el otro Power, y no la- México suena como J, y la escribo con J. Muy bien. con J por el México sonido. escribo con J y no con el... fíjense Sí, que el rasgo S vocal, X vocal, solamente es para el comienzo de una palabra también. Sí, Por ejemplo, éxito. Éxito, Por ejemplo, éxito, yo voy a escribir, miren acá en la pantallita de la cámara, éxito. Fíjense que tengo vocal, X vocal, y voy a escribir Engrosadito. grueso, Engrosadito al comienzo. claro. grueso al comienzo, más fino, y después la T. Ahí dice éxito. ¿Sí? Exacto, sí. Pero ¿qué pasa? Tengo otra palabra también. Habían hablado de palabras que comienzan con la H, que suele ser muda, pero en palabras como jena suena como J también. ¿Qué palabra, perdón? Jena, que suena Jena. como J. No, Sí, jena no, le escribo, para Como poder J. traducirlo bien, escribo con J. Yo la Claro. H no escribo directamente. Exacto, sí. No la tengo en cuenta directamente porque no tiene sonido No en existe, nuestro exacto, tiene en sonido. nuestro vocabulario. Sí. Perfecto. Bueno, entonces azabache, fíjense que como les decía, por más que se escriba con Z, suena como S. Entonces, Pero cuando hago la traducción, obviamente lo voy a hacer como corresponde, con la Z, ¿sí? Ujú. en primera posición por la primera vocal. En esófago, ¿por qué va ahí? ¿Por qué está escrito en segunda posición? Comienza con la segunda, esófago. Comienza con Segunda la posición E. con la E. Muy bien, comienza con la E. Esa es la diferencia que les decíamos hoy con las abreviaturas. Esa es eso. Solamente esas 3 abreviaturas lo hacemos con la posición de en primera, segunda y en tercera, ¿sí? Fíjense, Estas palabras me marcan la posición, la primera vocal. Primera vocal. Sí. Bien.
Fíjense en la palabra víbora. ¿Por qué es importante y por qué nuestra taquigrafía está ligada a la gramática? Víbora, primero con B corta, después con B larga. Fíjense Sí. que ¿sí? El rasgo de B corta es grueso, la I me indica la segunda recto. posición, y vo Es recto es también. oblicuo y es grueso también, ¿sí? Sí. Irá Y ya es fino. de acá, de abajo para arriba. ¿Ven? ¿Ven? Yo tengo que saber, porque si no voy a escribir mal la palabra, voy a escribir, si yo no sé que víbora va primero con B corta, después con B larga, voy a escribir mal la palabra y jamás voy a poder traducirla, ¿entienden? Ujú. Y un rasgo, la B corta es un rasgo grueso, curvo, y sin embargo la B larga en nuestro sistema es grueso, pero es oblicuo. En escudo, fíjense en escudo, tenemos es sílaba inversa, vocal consonante. Q fino, D grueso. En segunda posición va toda la palabra porque la primera sílaba comienza con es. ¿Estamos? Osado en tercera posición con la vocal O. Fíjense que osado, vamos a escribir acá, osado. Y vamos a escribir asado. A ver la diferencia, ¿sí? Osado en tercera. Y asado En primera. en primera. Los dos tienen la misma estructura, ¿sí? Pero uno corta el renglón y el otro está arriba del renglón. Porque me marca la posición, ¿quién? La primera vocal. Izado, vamos a ver izado. ¿En qué posición va a ir? Segunda. En segunda, muy bien. En Va con- segunda va con por la C, I. Muy pero- bien. Exacto. Suena con Entonces, eso. es esta vocal la que a mí me indica posición. Asado en primera, osado en tercera, izado en segunda. Por más que acá lleve Z. Z. Después, cuando hago la traducción, obviamente lo tengo que escribir como corresponde, porque también en taquigrafía no puede haber errores ortográficos. Fíjense Disculpa, ¿dónde está la palabra asado? ¿También podría decir ácido? También es lo que estaba por decir. Por ejemplo, osado también puede decir usado. ¿Ven? Usado. O sea que el mismo estenograma tiene diferentes significados, ¿sí? Se van a encontrar con muchas palabras ¿y cómo se van a dar cuenta qué palabra? Por el contexto. Por el contexto. A ver, Karina, Nosotros le damos el sentido. Karina, si yo te digo, escribime la oración. Yo comí asado. ¿Cómo, profe? Disculpe que no la escuché. Voy a subir el volumen. Por ejemplo, si yo te digo que te digo una oración, ¿no es cierto? Bien. Y vos me vas Vale. a decir, yo comí asado. Cuando vos hagas la traducción, va a ser yo comí, y ahí obviamente va a ir asado. Perfecto, sí. ¿Entiendes? Sí, perfecto. Lo vas a tener que saber sacar, porque asado se escribe, viste que se escribe Porque asado. está en primera posición en asado por la vocal A, ¿sí? Sí. Claro, muy bien, muy bien. Vamos con otros ejemplos. Buenísimo. Acero, ahí tenemos acero. ¿Qué pasa con acero? ¿En qué posición va? En primera por la vocal A. Exactamente, y se escribe con C, fíjense, se escribe con C. ¿Y cómo suena? Suena como S. Como una S. Suena Vocal como S. si yo tuviera vocal S vocal. S vocal. La palabra acero. Fíjense cómo la escribimos en primera posición por la vocal A. Hago mi estenograma acero, y cuando traduzco, hago acero con C como corresponde, porque si yo hago con S, obviamente va a estar mal escrito, va a ser un error ortográfico. Exacto. Horror, diría mi profe. Sí, ¿se entiende? Muy bien.
Entonces, por más que vaya con Z, por más que vaya con C, suena como vocal S, vocal, y utilizo este rasgo, porque la palabra comienza con este bisílabo. Muy La bien. explicación es clara, es fonéticos silábicos. Todo lo que suena se escribe como suena. Bien. Exactamente. Azucarado tenemos otro. Ese es el caso exacto, Azucarado lo hacemos en primera. en primera posición, por la Bien. misma razón. Sí. Exactamente. Esta es la que me indica la posición. Ujú. Muy bien. Y después tenemos frases, ¿sí? Oraciones. El caballero dejó el llavero. Fíjense, ustedes después vean, corríjanlo con su... Traten de hacerlo solitos y después miren la autocorrección, ¿sí? Traten Yo de lo hacer- terminé, profe, y me Bien, encantó muy hacer bien, muy la bien. actividad. El muchacho llegó por esa calle, fíjense, esa abreviatura, por, ahí tenemos por, ¿ven? Por, Hay una abreviatura, él también, él, abreviatura, por, también, el abreviatura, pequeño esa, escapecito. abreviatura, sí. Fíjense que muchacho queda todo debajo del renglón, ¿sí? Toda la palabra quedó porque mu me indica, la U me indica que va en tercera. Y cha, cho, ahí tenemos dos rasgos oblicuos, finos, y lo que hago, lo hago más largo, tiene una doble longitud, ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacerlo acá. Profesora, cuando corta ahí es solamente para darle justamente Para que se cho, la pequeña sepa, la división. para que se sepa que es de Claro. doble. Muchacho, Pero, no hace falta, si vos no le querés poner, exacto. no hace falta. Es simplemente para que vean que acá está cha y acá está cho. Buenísimo, sí. Muy bien. Yo lo corté porque pensé que igual así para entenderlo mejor. Claro, porque Está fíjate bien. que mucho, Sí, ahí no nada necesito. más, mucho. Exacto. En cambio, muchacho, ya algo más largo, tiene doble longitud. Tiene que tener un cortecito. Es el mismo rasgo, el mismo rasgo en dos Eso. longitud. Está bien, perfecto. Vivi hizo escabeche. Hizo, fíjense que hizo comienza con H, pero como la H no la utilizamos, no la tenemos en cuenta, la obviamos, escribimos hizo y suena como vocal S vocal, ¿sí? En segunda posición, o sea que toca el renglón. ¿Ven cómo se escribe hizo? Sí. Bueno, hizo escabeche. Después tu aspiradora hace en primera. Miren bien estos ejemplos, ¿sí? Y hagan varias veces en su cuadernillo. Hace, hizo. Lleva H al comienzo, pero yo no tengo en cuenta. No dibujamos la H. En cambio, sí tengo en cuenta la primera vocal. Y ahí tenemos ruido, que es el ejemplo que vimos anteriormente. Que también obviamos la I y hacemos rudo. Pero nosotros, a ver, estamos hablando de la aspiradora. La aspiradora hace rudo, no tiene sentido. No. Eso es lo La que traducción, claro, la traducción tendría... Sí. Muy Eso bien. es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Vamos con más ejemplos. Sí. Paco bebe poco té azucarado. Azucarado en primera posición. Paco lleva comidita, nombre propio. Bebe, ven que ahí B toca el renglón y es también se le hace un corte. Doble longitud. Que es el mismo rasgo, pero más ampliado. En B hay que hacer, en el primer B hay que hacer el corte que se vea que está en segunda, ¿sí? Muy bien. Tu cobija es vieja. Ahí tenemos cobija en tercera posición, vieja en segunda. Repara esa canilla, abreviatura. Canilla, ya vimos la doble L también, fíjense, canilla, una palabra en primera posición. Retira en segunda posición, espina en segunda posición. El fuego devora el follaje, fíjense, este es más larguito, también, corríjanlo, ustedes ahí lo tienen, corríjanlo en su... Como les digo, traten de hacer primero como ustedes piensan que es, y después miren y controlen y corrijan. Esa asadera, en primera posición asadera, es de Guido.
¿sí? Y las últimas, por esa ruta vi al pajarillo, el osado tocayo gaucho, que escribo gacho nomás, y obvio la U. Esa llave cayó al barro. Cayó, fíjense que tenemos Y vocal, rasgo curvo, fino. ¿Qué más tenemos? Otras Tenemos un oraciones. recto. Al es una abreviatura, barra. Buenísimo. Vieron ahí en el 14, esa utilizo la abreviatura, y ahí tienen esa varilla es. ¿Vieron la diferencia entre esa y es? Profe, yo agarré y le hice un circulito. Sé que no, ¿Es? No, Es. va con ese rasgo, porque claro, el circulito es C. Es Nosotros ese es no dimos- vocal. no la dimos- terminación. Claro, Claro. todavía no la dieron. No, No. todavía. Es, Ah, perdón, adelante. Circulito vamos a dar más adelante y se usa, por ejemplo, ese vocal. claro, ¿sí? sílaba directa. Nosotros tenemos Está muy bien. inversa, vocal, consonante. Sí, vocal consonante. Para Está bien. abreviatura, el y público, no sé si te anotaron Sí, público. es abreviatura. Como La abreviatura. tenemos. Hago La tenemos. Bien, Publi. público. El buque llega de Cuba, Cuba al ser también nombre propio, con comillitas. Bueno, estos ejemplos de estas frases, ustedes corríjanlo, y aquellas palabras que más les cuesta, háganlo varias veces. Guitarra, por ejemplo, ¿sí? Guitarra. Yo voy a escribir con el rasgo horizontal grueso. Grueso. Tocando el renglón, porque está en segunda posición, ¿sí? Yo no voy a escribir con la J, ni lo voy a hacer fino, esta es la forma correcta de escribir guitarra. Por más que lleve, fíjense que lleva doble R, sirve la R de abajo hacia arriba, me sirve para sonido fuerte, guitarra. Exacto. ¿Lo ven? Y gui, aunque lleve la U, ¿sí? En el medio, gui, lo hago como si fuera el rasgo ga, go. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Nos gustaría que participen todos, así como participó Karina, María, Florencia. Bueno, quiero decir, disculpe, profe, es mi primera clase presencial, siempre seguí los videos, es mi primera vez, perdón. Ya tienen más videos tuve tiempo subidos a a las la mañanas. Sí, tienen más por eso explicativos, así que mírenlos. practiqué Muchísimo. La semana que viene, el lunes, vamos a hacer dictados, vamos a poner en pantalla frases donde va a estar en taquigrafía y ustedes van a leer. Y también les vamos a dictar, ¿sí? Sí. Todas estas palabras o frases o textos que tienen que ver con nuestro alfabeto, donde van a estar integrados todos los rasgos rectos y todos los rasgos curvos que vimos hasta ahora. ¿Sí? Bueno, estamos entonces con nuestra clase de hoy, terminamos, que tengan una buena semana. Nos vemos el lunes 11. Nos vemos, Dios mediante. Muchísimas gracias por estar. Chao, luego. chao.